Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio se llama Demasiado grande para fracasar, la historia interna de cómo Wall Street y Washington lucharon por salvar el sistema financiero. Este libro le dirá, la verdad detrás de la crisis de las hipotecas de alto riesgo es una crisis de liquidez. En esta cruel batalla entre el hombre y el mercado, solo aquellos con efectivo en sus manos pueden sobrevivir, y solo aquellos con el alma de la economía nacional están calificados. Para sobrevivir, en resumen, el efectivo es el rey y es demasiado grande para quebrar. Primero me gustaría hacerle 3 preguntas. ¿Compraría una casa que simplemente no puede pagar? ¿Le prestaría dinero a alguien que claramente no puede devolverle el dinero? ¿Invertirías en productos que probablemente te hagan perder todo tu dinero? Creo que definitivamente dirás, por supuesto que no. No soy estúpido. Sin embargo, en el verano de 2008, unos meses antes de que estallara la crisis de las hipotecas de alto riesgo, la mayoría de los estadounidenses respondieron sí, llegando incluso a creer que quienes respondieron no eran tontos. ¿Por qué está pasando esto? ¿De qué se trata exactamente la crisis de las hipotecas de alto riesgo, un tsunami financiero? ¿Cuáles son las historias emocionantes que rodean esta crisis financiera? Este programa cuenta la historia de la crisis de las hipotecas de alto riesgo. El autor de este libro, Andrew Ross Sorkin, es el reportero jefe y columnista de The New York Times. Sorkin realizó más de 500 horas de entrevistas con más de 200 personas directamente involucradas en la crisis financiera, incluidos funcionarios gubernamentales y ejecutivos de Wall Street en ese momento, y obtuvo una gran cantidad de información no divulgada e información privilegiada para la toma de decisiones. Primer libro que registra la crisis de las hipotecas de alto riesgo de la forma más detallada. Este libro señala claramente las reglas de supervivencia de los mercados financieros que son demasiado grandes para quebrar. Estas reglas no solo determinan el destino de diferentes empresas, sino que también determinan la lógica de las acciones gubernamentales. El libro no tiene terminología esotérica ni análisis extensos, sino que utiliza literatura documental para describir una serie de eventos emocionantes. El autor es como un detective, que lleva a los lectores a descubrir paso a paso los orígenes de la crisis de las hipotecas de alto riesgo. En este viaje de búsqueda de la verdad, lo que la gente común siente es la vida o la muerte del campo de batalla financiero, y lo que los financieros sienten es el crimen y el castigo del mercado financiero. Después de la publicación de este libro en 2010, despertó una fuerte respuesta en todos los ámbitos de la vida y rápidamente se adaptó a una película documental del mismo nombre. La película continuó la gloria del trabajo original y ganó múltiples nominaciones en la 69ª edición de los Globos de Oro, ampliando aún más la influencia del libro. Hoy en día, este libro se ha convertido en una lectura obligada para comprender la crisis de las hipotecas de alto riesgo. El contenido principal de este libro se puede resumir en una verdad, 2 pistas. Una verdad es la verdad detrás de la crisis de las hipotecas de alto riesgo, 2 pistas son los 2 puntos de entrada para explorar esta verdad. Uno de estos 2 puntos de entrada es la quiebra del centenario Lehman, que es el punto de inflexión para la crisis a gran escala. Revelando que la primera regla de supervivencia en el mercado financiero, el efectivo es el rey, la otra son los giros y vueltas de las operaciones de rescate gubernamentales, que son los puntos clave para revertir la crisis y revelan otra importante regla de supervivencia, demasiado grande para quebrar. A continuación, hablemos en detalle de una verdad, 2 pistas. La crisis de las hipotecas de alto riesgo es la crisis financiera más grave en Estados Unidos desde la Gran Depresión. Mucha gente cree que la crisis se debe al estallido de la burbuja inmobiliaria. ¿Es este realmente el caso? Este libro nos da otra revelación. La verdad de la crisis de las hipotecas de alto riesgo no es el estallido de la burbuja inmobiliaria, sino una crisis financiera integral causada por una serie de razones complejas. Una de las crisis fatales es la liquidez causada por derivados financieros. Crisis. Esta frase suena aterradora. ¿Qué significa la burbuja inmobiliaria? ¿Qué son los derivados financieros? ¿Qué es una crisis de liquidez? No se preocupe, hablemos de 3 historias, la historia del sector inmobiliario, la historia de los derivados financieros y la historia de la crisis de liquidez. Primera parte. La primera historia es sobre bienes raíces, el protagonista de la historia es una institución hipotecaria, el tema de la historia es jugar con fuego y quemarse. Antes de la crisis de las hipotecas de alto riesgo, para salvar la estancada economía, Estados Unidos implementó una política monetaria laxa durante mucho tiempo. ¿Qué es la política monetaria laxa? Eso significa imprimir más dinero y cobrar menos intereses sobre los préstamos. Cuando hay más billetes, la gente tiene más dinero y, naturalmente, quiere seguir comprando. Cuando bajan los tipos de interés, la gente se muestra más entusiasta a la hora de pedir préstamos y el dinero que piden prestado puede utilizarse para consumo o inversión. El consumo y la inversión son los 2 vagones que impulsan el crecimiento económico y, si estos 2 aumentan, la economía naturalmente mejorará. Ha estado tan relajado durante muchos años que la economía se ha recuperado gradualmente y la gente tiene cada vez más dinero en sus manos. En 2001, la administración Bush propuso el plan Propiedad de Vivienda para animar a la gente a pedir préstamos para comprar casas.
Como resultado, el mercado inmobiliario prosperó gradualmente y los precios de la vivienda empezaron a subir. A medida que aumentan los precios de la vivienda, los prestamistas hipotecarios pueden hacer una fortuna. Estas instituciones incluyen tanto bancos como compañías hipotecarias especializadas. Al principio, las instituciones hipotecarias se enfrentaron al mercado alcista del sector inmobiliario, por lo que, naturalmente, se arremangaron y empezaron a trabajar duro. ¿Cómo? Solo 3 puntos, déjate llevar. Libéralo rápidamente. Jugar duro. En el pasado, si la gente común quería ser esclava doméstica, había condiciones, debían tener buen crédito y dinero para el pago inicial. Hoy en día, las calificaciones crediticias son regulares y ni siquiera se requiere ningún pago inicial. Este es el cálculo de las instituciones de préstamos hipotecarios. De todos modos, los precios de la vivienda siguen subiendo, y si los esclavos domésticos aún no pueden devolver el dinero, recuperarán la casa y la venderán, ganando más que el interés original. De esta manera, un gran número de personas con limitadas condiciones económicas se convirtieron en esclavos domésticos con hermosos sueños. Vamos a estropearlo primero. Más tarde, la mayoría de estas personas perdieron su dinero en la crisis de las hipotecas de alto riesgo, y fueron las víctimas más comprensivas. Debido a que estos esclavos de la vivienda competían por los préstamos, apareció en el mercado una gran cantidad de préstamos de agua. La calidad de estos préstamos es muy subprime y no se pueden recuperar si hay una ligera perturbación, por lo que se denominan préstamos subprime, o préstamos subprime, para abreviar. A medida que aumenta el número de hipotecas de alto riesgo, el riesgo se vuelve cada vez mayor, formando una burbuja inmobiliaria. Aunque las instituciones de préstamos para vivienda han hecho buenos planes y esperan pagar el préstamo vendiendo la casa, los precios de la vivienda no aumentarán para siempre. Una vez que bajen, los ingresos por la venta de la vivienda se reducirán. Lo que es aún más aterrador es que una vez que bajen, las personas que han estado pagando los préstamos normalmente descubrirán que la casa ya no vale tanto. ¿No sería una pérdida si continuamos pagándola? Entonces dejaron de devolver el dinero uno tras otro. Como resultado, una gran cantidad de préstamos sufrirán pérdidas. En mi opinión, los prestamistas hipotecarios están jugando con fuego. Esta es la historia de lo que ocurrió en el mercado inmobiliario antes de la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Sin embargo, las entidades hipotecarias están jugando con fuego y quemándose. ¿Cómo pueden provocar una noticia tan importante como la crisis de las hipotecas de alto riesgo? Luego hay que escuchar la segunda historia, la historia de los derivados financieros. El protagonista de la historia, el banco de inversión, y el tema de la historia, todos cavan un hoyo enorme. Los bancos de inversión son instituciones financieras que se especializan en negocios de inversión, similares a las compañías de valores en algunos países o regiones. En términos de estatus, los bancos de inversión están definitivamente a la cabeza de la lista de Wall Street por 3 razones. En primer lugar, son independientes y se especializan en finanzas, pero no están sujetos a ninguna supervisión. Permítanme explicar aquí que los objetos de la supervisión financiera son principalmente los bancos comerciales, y el negocio regulado es principalmente el negocio tradicional de depósitos y préstamos y el negocio financiero entre bancos, mientras que los bancos de inversión no son bancos comerciales, y el negocio que operan no es el negocio tradicional de depósitos y negocio de préstamos, por lo tanto, estar libre de supervisión. La segunda razón es que sus tácticas son autónomas y es mejor para involucrarse en diversos derivados financieros complejos e inhumanos. ¿Qué son los derivados financieros? Es un producto financiero derivado de un activo subyacente, como los futuros y opciones que escuchamos a menudo, que son todos derivados financieros. Para facilitar la comprensión, podemos pensar en los derivados financieros como muñecas matrioshkas rusas. La muñeca más pequeña del interior es el activo subyacente, que puede ser acciones, bienes raíces, etc. Las otras muñecas del exterior son diversos instrumentos financieros. Una muñeca matrioshka completa forma un conjunto de productos financieros, que son derivados financieros. Cuantos más juegos hay, más exquisitas son las muñecas y mayor es el precio. Lo mismo ocurre con los derivados financieros. Cuantos más juegos hay, más complicados son, mayor es el riesgo, pero mayores son los rendimientos. La especialidad de los bancos de inversión es diseñar conjuntos brillantes uno tras otro y finalmente ensamblarlos en atractivas matrioshkas. La tercera razón por la que los bancos de inversión ocupan los primeros lugares de la lista del ANJA es que son agresivos y prefieren altos rendimientos generados por altos riesgos. Antes de la crisis de las hipotecas de alto riesgo, los 5 mayores bancos de inversión de Wall Street, en orden descendente de capitalización de mercado, eran Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Lehman y Bear Stearns. Recuerden el cuarto Lehman. Fue la clave para la detonación total de la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Hablaremos de ello en un momento. Los bancos de inversión llevan mucho tiempo mirando este punto caliente del mercado inmobiliario y quieren utilizar sus habilidades especiales, los derivados financieros, para hacerse con una parte. En aquel momento ya existía en el mercado inmobiliario un derivado financiero llamado Mortgage-Backed Securities, o MBS, para abreviar. MBS es una muñeca matrioshka sencilla basada en préstamos hipotecarios. Lo emiten principalmente 2 instituciones, Freddie Mac y Fannie Mae, conocidas colectivamente como Frenchy Freddie.
Fannie y Freddie adquieren hipotecas emitidas por instituciones hipotecarias, las empaquetan en MBS y las venden a inversores. De esta manera, Fannie y Freddie recaudan fondos de inversores y luego los inyectan en instituciones hipotecarias, que utilizan los fondos para ampliar la escala de los préstamos hipotecarios. Antes de que estallara la crisis de las hipotecas de alto riesgo, las instituciones hipotecarias dependían de Fannie y Freddie para obtener un flujo constante de fondos y seguir ampliando la escala de los préstamos hipotecarios. Los bancos de inversión rápidamente se centraron en los MBS. El banco de inversión se acercó a Fannie y Freddie y les dijo: hermano, ¿ves lo difícil que te resulta vender MBS en todas partes? Además, hay muchos defectos en las hipotecas que compraste. Si no están totalmente garantizadas, no podré recuperarlos. Para entonces, los MBS serán en vano. No es fácil para usted explicárselo a los inversores. ¿Por qué no me vende todos los MBS? De esta manera ganará dinero y se ahorrará problemas. Si no se puede recuperar el préstamo, no se perderá nada. Las dos partes se llevaron bien. El banco de inversión compró una gran cantidad de MBS de Fannie y Freddie, los combinó con algunos activos de valores, los reorganizó y los empaquetó en nuevos derivados financieros y los renombró como obligaciones de deuda colateralizadas, o CDO para abreviar. El nombre da miedo, pero de hecho, la sopa no cambia la medicina, consiste en agregar uno o incluso varios juegos más a la muñeca matrioska de MBS, convirtiendo a MBS de una simple muñeca matrioska en una muñeca matrioska muy compleja. ¿Por qué los bancos de inversión quieren ser tan activos en la inversión de dinero y esfuerzos para modificar los MBS? La respuesta es obtener mayores rendimientos. ¿Cómo te lo ganaste? El banco de inversión utilizó dos trucos, uno se llama ocultar la verdad al cielo y el otro se llama la magia de atraer estrellas. Ocultar la verdad significa que los bancos de inversión utilizan la complicada muñeca matrioska de CDO para ocultar una gran cantidad de préstamos de alto riesgo en MBS, ocultando así los riesgos. Esto hace que los CDO parezcan tener bajos riesgos, pero altos rendimientos, por lo que son buenos. Los productos atraerán naturalmente inversores. El método de atraer estrellas significa que la mayor parte del dinero invertido por los bancos de inversión en la compra de MBS se toma prestado de bancos e inversores. Estos inversores incluyen individuos, diversos fondos, grandes empresas e incluso países soberanos como China y Rusia. Los bancos de inversión utilizan dinero prestado para comprar MBS, lo que equivale a comprar una hipoteca. Los pagos mensuales de los esclavos domésticos se pagan continuamente al banco de inversión. El dinero es más que suficiente para pagar los intereses del préstamo y el resto se destina en los bolsillos del banco de inversión. Esta magia para atraer estrellas se llama apalancamiento en términos financieros. En resumen, CDO hace que los bancos de inversión ganen mucho dinero. Inmediatamente después, el banco de inversión lanzó un derivado financiero llamado Credit Default Swap, o CDS para abreviar. ¿Qué quiere decir esto? El banco de inversión también temía que esos préstamos de alto riesgo no se recuperaran, por lo que discutieron con la compañía de seguros: hermano, déjame contratar una póliza de seguro contigo, solo para asegurar mis préstamos de alto riesgo. Si se puede recuperar, pagaré la prima en vano; si no puedes recuperarla, me pagarás el dinero. La compañía de seguros sintió que los precios de la vivienda subían todo el tiempo, incluso si encontraron algunos trucos para vender la casa, pudieron hacerlo. Este tipo de seguro garantizaría una ganancia sin perder dinero, por lo que se unieron felices. MBS, CDO y CDS son todos derivados financieros basados en hipotecas de alto riesgo y pueden denominarse colectivamente derivados de hipotecas de alto riesgo. Los bancos de inversión utilizan estos derivados de hipotecas de alto riesgo para conectar a prestamistas, instituciones de crédito, Fannie y Freddie, bancos de inversión, inversores y compañías de seguros. En esta cuerda, el destino de todos está atado, y todos serán prósperos y todos sufrirán. En el pasado, todos ganaban su propio dinero, pero ahora están de la mano y de corazón a corazón, esperando ansiosamente que el mercado inmobiliario siga en auge. En ese momento, los riesgos de las hipotecas de alto riesgo ya no eran una cuestión de instituciones crediticias únicamente, sino que se habían extendido a todo el mercado financiero. En el pasado, las instituciones crediticias cavaban sus propios agujeros, pero, ahora, todos cavaron un hoyo enorme. Bajo el liderazgo de los bancos de inversión, todos trabajaron juntos para cavar un agujero negro que podría enterrar a todo el sistema financiero. La tercera historia es la historia de la crisis de liquidez, el protagonista de la historia, todos, y el tema de la historia: el efectivo es el rey. Una crisis de liquidez simplemente significa que no hay dinero en el mercado. ¿A dónde fue el dinero? Todos se lo llevaron a casa y lo escondieron. Esta situación suele ocurrir cuando el mercado enfrenta una crisis. Frente a la crisis, todo el mundo siente que activos como bienes raíces, acciones y bonos no son muy confiables. Por el contrario, el efectivo es más seguro porque lo emite el Estado. Mientras el país no colapse, el efectivo puede ser usado. Por lo tanto, todo el mundo está dispuesto a tener efectivo. Para la industria financiera, esto se llama el efectivo es el rey. La crisis de liquidez es fatal para el mercado financiero. Una vez que ocurre,
Todos solo pueden pensar en una cosa: acumular dinero. No tienen intención de hacer negocios o invertir, y el efectivo es el sustento del mercado financiero. Una vez que todos pongan efectivo, tómelo del mercado y todo el sistema financiero se paraliza. Una vez que se cierre el sistema financiero, será imposible recuperar el dinero y todo el mundo estará aún más frenético por recuperarlo. La crisis de liquidez se profundizará aún más y este círculo vicioso continuará, hasta acabar con todo el sistema financiero. Sistema. Como dijo el expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, en su obra maestra El coraje de actuar, recordando la crisis financiera, una corrida es como una profecía autocumplida que realmente puede derribar a un banco solvente. Ahora, escuchemos la historia de la crisis de liquidez. De hecho, con las dos primeras historias, se espera la tercera historia. ¿Recuerda aquellas hipotecas de alto riesgo que eran como bombas de tiempo? En 2007, muchas hipotecas de alto riesgo no se podían pagar y la única opción era vender la casa. Una gran cantidad de casas inundaron el mercado a la vez y la oferta superó inmediatamente la demanda. Si quieres venderlo lo antes posible, la única forma es bajar el precio. Entonces los precios de la vivienda empezaron a caer. Cuando los precios de las casas cayeron, las personas que habían estado pagando normalmente sintieron que era una pérdida demasiado grande continuar pagando, por lo que dejaron de pagar y pidieron a la institución crediticia que recuperara la casa y la vendieran. Como resultado, más casas inundaron el mercado y los precios de la vivienda continuaron cayendo. Pronto el dinero de la venta de la casa no será suficiente para liquidar el préstamo. El mercado está en crisis. ¿Qué vas a hacer ahora? Por cierto, convierte rápidamente los activos en efectivo, llévalos a casa y escóndelos. Los inversores están luchando para que los bancos de inversión devuelvan su dinero. Los bancos de inversión simplemente juegan con nada, entonces, ¿cómo pueden conseguir tanto dinero para devolverlo? En ese momento, todo el mercado financiero sabía que el banco de inversión no podía sobrevivir, todos empezaron a preocuparse de que la crisis cayera sobre ellos y querían recuperar su dinero lo antes posible. Esto desencadenó una crisis de liquidez en toda la sociedad. Este es un retrato fiel del mercado financiero cuando estalló la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Estas son las tres historias que queremos contar. Estas tres historias quieren decirles a todos que la burbuja inmobiliaria acaba de provocar un incendio, pero los derivados financieros lo quemaron hasta convertirlo en un incendio forestal. Todos se pisotearon unos a otros para salvar sus vidas, lo que provocó innumerables muertes y heridos. Esto es lo que dijimos antes. La verdad de la crisis de las hipotecas de alto riesgo no es el estallido de la burbuja inmobiliaria. Es una crisis financiera integral causada por una serie de razones complejas. Una de las crisis fatales es la crisis de liquidez causada por las crisis financieras. Derivados. La segunda parte. Arriba, contamos una verdad a través de tres historias, la verdad sobre la crisis de las hipotecas de alto riesgo. No es difícil encontrar que el foco de esta crisis son los bancos de inversión. Por lo tanto, hablemos de la primera pista a continuación, la quiebra del centenario Lehman Brothers y la crisis de las hipotecas de alto riesgo a gran escala. Lehman ocupa el cuarto lugar entre los 5 mayores bancos de inversión de Wall Street. Este banco centenario no solo era el más radical entre los 5 principales bancos de inversión, sino que su líder en ese momento también tenía el espíritu más luchador. Este líder se llama Full. Es un líder de carácter fuerte, calmado y mano de hierro. Ha salvado a Lehman de desastres muchas veces, especialmente durante el incidente del 9 y 11. Lehman gastó enormes sumas de dinero en el World Trade Center A. El edificio de oficinas recién construido cerca del centro se derrumbó y, lamentablemente, los empleados murieron. No solo la empresa sufrió un duro golpe económico, sino que sus empleados también quedaron extremadamente deprimidos. Fue Full quien cambió el rumbo, hizo que la empresa volviera a desarrollarse y consiguió el cuarto puesto. La experiencia de combate a largo plazo le hizo sentir que Lehman era invencible. Pero una crisis financiera lo golpea, el invencible Lehman quedará hecho añicos, como el World Trade Center que dominaba el mundo en aquel entonces. Cuando se produjo la primera ola de impacto, estaba disfrutando de unas tranquilas vacaciones con su esposa cuando recibió una llamada del entonces secretario del Tesoro Paulsen. Por favor, recuerden a Paulsen. Fue la figura central en la lucha contra la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Contaremos su historia más adelante. Paulsen trajo malas noticias. Bear Stearns, el banquero de inversión más antiguo, se arruinó jugando con hipotecas de alto riesgo y dependió de garantías gubernamentales para venderse y pagar sus deudas. Full era consciente de la crisis en ese momento, los 5 principales bancos de inversión estaban en el mismo barco, y ahora que el quinto salió del desastre y se escapó, ¿no se convertiría el cuarto, Lehman, en el líder? En la crisis actual, Full es muy consciente de la verdad de que el efectivo es el rey y, siempre que recaude suficiente dinero, podrá calmar el pánico de los bancos y los inversores. Pero antes de que Full pudiera siquiera enumerar a sus amigos ricos, la segunda ola lo golpeó de frente. 2 empresas, Freddie Mac y Fannie Mae, sufrieron enormes pérdidas.
Como se mencionó anteriormente, el negocio principal de estas dos compañías, Freddie Mac y Fannie Mae, es comprar hipotecas de instituciones hipotecarias, especialmente hipotecas de alto riesgo, para complementar los fondos de las instituciones hipotecarias. Sus pérdidas se debieron al gran número de préstamos de alto riesgo que estaban siendo reembolsados. Una vez que Freddie Mac y Fannie Mae colapsen, el mercado inmobiliario colapsará por completo. Para estabilizar el mercado, el gobierno tuvo que nacionalizar estas dos empresas. Sin embargo, la nacionalización de Freddie Mac y Fannie Mae hizo que los inversores se dieran cuenta de que una vez que el mercado inmobiliario colapsará, los productos hipotecarios de alto riesgo en sus manos no tendrían valor. Inmediatamente vino a pedir dinero y la puerta de Lehman estaba casi llena. Recaudar dinero, recaudar dinero, recaudar dinero rápidamente, Full ya siente la urgencia. En el momento crítico, el líder siempre tranquilo hizo todo lo posible para recaudar dinero, pero cometió errores una y otra vez presa del pánico y finalmente no pudo recuperarse. Echemos un vistazo a 3 de los errores de Full. El primer error es la arrogancia. Full pensó inmediatamente en invitar al inversor bursátil Buffett a convertirse en accionista. Buffett, este nombre es una señal de oro, que tiene un enorme efecto tranquilizador y revitalizante en el mercado. Pero el dios de las acciones vio a través de la enorme crisis oculta en Lehman de un vistazo y solo estuvo dispuesto a comprarlo a bajo precio. Full creía con arrogancia que Lehman era inmortal y que Buffett se estaba aprovechando de él y lo rechazaba. Este fue probablemente el mayor error que cometió Full en su vida. El segundo error fue un error de juicio. Después de que Full regañó a Buffett, inmediatamente pensó en pedir ayuda al gobierno. Después de todo, el gobierno proporcionó una garantía a Bear Stearns y acababa de nacionalizar a Fannie y Freddie, por lo que no había motivo para quedarse sentado y observar el colapso de Lehman. Pero Full, que siempre ha tenido razón, esta vez cometió un grave error de cálculo. El secretario del Tesoro Paulsen, que informó a Full que se había adquirido Bear Stearns, dejó claro que el gobierno no rescataría a Lehman. Hablaremos de las razones más adelante. El tercer error es ser terco. Después de 2 fracasos, Full ya estaba ansioso por comprar una casa y finalmente fundó el Banco de Desarrollo de Corea. Pero los coreanos dijeron lentamente que estaba bien comprar Lehman, pero que no quería todos los activos de alto riesgo de Lehman. Full perdió los estribos cuando escuchó esto. No solo se negó a admitir que hubiera algo malo con los activos de hipotecas de alto riesgo, sino que también dio lecciones financieras a los coreanos, lo que los enfureció. Después de 3 errores, la vida de Lehman ha entrado en una cuenta atrás. Aunque Paulsen contactó con un comprador para Lehman, el banco británico Barclays, el regulador financiero británico vetó la transacción en el último minuto porque temía que la transacción extendiera la crisis al Reino Unido. Lehman murió sin recaudar ni un centavo. Estos 3 errores pueden parecer mucho tiempo, pero en realidad, solo pasaron 5 días entre que Lehman se enteró de la nacionalización de Freddie Mac y Fannie Mae y comenzó a recaudar dinero, y cuando se declaró en quiebra, la tienda centenaria colapsó. La quiebra de Lehman desencadenó una crisis financiera generalizada. Lehman colapsó demasiado rápida y repentinamente. Todos en el mercado estaban inmediatamente en peligro. Incluso si perdían dinero, tenían que convertir sus activos en efectivo lo antes posible. La crisis de liquidez estaba fuera de control. En medio de este pánico, el mercado de valores de Nueva York se desplomó 400 puntos ese día, la mayor caída en un solo día desde el incidente del 11 de septiembre. Además, entre los 3 únicos bancos de inversión que quedaban, Merrill Lynch, el tercero más antiguo, no pudo sobrevivir y fue adquirido por Bank of America el día de la quiebra de Lehman Brothers. Los 3 bancos de inversión restantes, Goldman Sachs y Morgan Stanley, también fueron colgando de un hilo. Esto aún no había terminado. Justo cuando el mercado se estaba volviendo loco, la compañía de seguros más grande de los Estados Unidos, American International Group, conocida como AIG, sufrió otra gran pérdida. ¿Por qué? ¿Recuerda lo que dijimos antes sobre las compañías de seguros que se sumaron? AIG se mostró particularmente alegre, confiando en su estatus como líder de la industria y manejando la mayoría de las pólizas de seguro de hipotecas de alto riesgo. Cuando el mercado es bueno, AIG simplemente cierra los ojos y recauda dinero, pero una vez que el mercado colapsa, la póliza de seguro de Tianliu se convierte en un agujero negro y AIG no puede permitirse el lujo de perder incluso si se vende. Antes de que el mercado tuviera tiempo de reaccionar ante el impactante colapso de AIG, el tradicional gigante manufacturero General Motors estaba muriendo de nuevo. General Motors sufrió un enorme impacto debido a su inversión en derivados de hipotecas de alto riesgo y fue difícil mantener sus operaciones diarias. En ese momento, la crisis de las hipotecas de alto riesgo no solo se extendió a todo el sistema financiero, sino que también puso en peligro la economía real. Esta es la primera pista de la que vamos a hablar: la quiebra de Lehman, una tienda centenaria, y la crisis de las hipotecas de alto riesgo a gran escala. Para resumirlo en una frase, la quiebra de Lehman provocó el estallido total de la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Con el colapso de AIG y General Motors, las mayores compañías de seguros de Estados Unidos, la crisis se extendió a todo el sistema financiero e incluso a economía real. La tercera parte. La quiebra de Lehman fue el punto de inflexión de la crisis de las hipotecas de alto riesgo.
Siendo ese el caso, ¿por qué el gobierno observó la quiebra de Lehman? Ante la situación de pánico tras la quiebra de Lehman, ¿cómo respondió el gobierno? Hablemos a continuación de otra pista, los vericuetos de la operación de rescate del gobierno. Primero, conozca al hombre que está en el centro del esfuerzo de rescate del gobierno, Henry Paulsen. Hemos mencionado muchas veces a Paulsen, fue el quien notificó a Fuld la adquisición de Bear Stearns y fue el quien rechazó la solicitud de ayuda de Lehman. Paulsen es una figura prominente en Wall Street, durante mucho tiempo fue director del banco de inversión Goldman Sachs, y cuando se produjo la crisis de las hipotecas de alto riesgo, era secretario del Tesoro durante la administración de George W. Bush. Paulsen conoce muy bien los métodos de los bancos de inversión para atraer estrellas y también sabe muy bien que quienes están conectados por la crisis de las hipotecas de alto riesgo no pueden protegerse a sí mismos. Si quieren evitar que se produzca la crisis, deben ser rescatados por el gobierno. Por lo tanto, Paulsen tomó medidas decisivas y nacionalizó a Fannie y Freddie. Pero observó impotente cómo Lehman quebró. ¿Por qué? Porque bajo el sistema de partidos estadounidense, para ganar las elecciones, cualquier decisión que tome el partido gobernante debe estar primero sujeta a los intereses del partido. Por lo tanto, para el partido gobernante los cálculos económicos nunca son cuentas económicas, sino cuentas políticas. Para hacer economía, primero debemos prestar atención a la política. El primer cálculo político de Paulsen se llamó riesgo moral. ¿Cuál es el significado? En ese momento, tanto la gente común como las élites sociales creían en general que los culpables de la crisis de las hipotecas de alto riesgo eran los bancos de inversión codiciosos y agresivos como Lehman. Si fueran rescatados, equivaldría a decirle a Wall Street, no te preocupes y haz algo. Correcto. El gobierno paga la cuenta. Se considera que los anteriores rescates gubernamentales de Bear Stearns, Fannie y Freddie contribuyeron gravemente al riesgo moral. Paulsen y el entonces gobernante Partido Republicano ya han estado bajo una tremenda presión por esto, y no debe haber una tercera vez. El segundo cálculo político de Paulsen es la política de partidos. Los dos partidos políticos más grandes de los Estados Unidos son el Partido Demócrata y el Partido Republicano. El Partido Republicano apoya el libre mercado y cree que el gobierno debería tener menos o incluso ningún control sobre los asuntos del mercado. El Partido Demócrata tiene una actitud más positiva hacia intervención del gobierno en el mercado. Cuando se produjo la crisis de las hipotecas de alto riesgo, el partido gobernante era el Partido Republicano y el propio Paulsen también era republicano. Ahora bien, si el gobierno republicano quiere rescatar el mercado, ¿no es eso una bofetada? Lo que es aún peor es que 2008 es un año electoral y el Partido Demócrata ya está criticando al Partido Republicano por arruinar la economía de EU. ¿No significa tomar medidas ahora admitir que fue incompetente y negligente en sus deberes? Después de calcular estas dos deudas políticas, Paulsen no podría ni se atrevería a salvar a Lehman aunque quisiera. Sin embargo, el pánico en el mercado causado por la quiebra de Lehman superó completamente las expectativas de Paulsen. Cuando AIG creó un agujero negro, Paulsen tuvo que saldar una tercera deuda política. Los cimientos del país son inquebrantables. Como se mencionó anteriormente, las enormes pérdidas de AIG también se debieron a su propia codicia y agresividad. Paulsen no debería haberle brindado ayuda. Pero AIG no es Lehman, es una empresa verdaderamente grande, lo suficientemente grande como para sacudir al país. Es la compañía de seguros más grande de los Estados Unidos y gestiona varios seguros, incluidas innumerables pensiones de maestros y seguros médicos para residentes en todo el país. Su ascenso y caída están relacionados con todos los estadounidenses. Si algo sale mal, no solo desaparecerá la riqueza de todos los estadounidenses, sino que también colapsará la economía de todo el país. Ningún partido gobernante puede ni se atreve a soportar este precio. Esto es lo que el título de este libro llama, demasiado grande para fracasar. Fue esta tercera deuda política la que hizo que Paulsen se decidiera a rescatar el mercado. No solo proporcionó inmediatamente $85.000 millones en ayuda a AIG para ayudarla a escapar, sino que también propuso urgentemente al Congreso un plan de rescate de activos en problemas de $700.000 millones, apenas 5 días después de la quiebra de Lehman. Sin embargo, la adopción de este plan estuvo llena de idas y venidas. Cuando el plan de rescate se presentó por primera vez en la reunión, fue rápidamente rechazado por ambas partes. $700.000 millones es una cifra astronómica y los legisladores quedaron estupefactos. Se trata del mayor rescate en la historia de Estados Unidos. Nadie se atreve a sentir fácilmente ante algo que es el primero de su tipo en la historia. Paulsen no se rindió y dirigió a su equipo a trabajar horas extras para perfeccionar el plan, que fue presentado nuevamente al Congreso para su revisión 3 días después. En este momento, las elecciones presidenciales son inminentes y los intereses de los partidos políticos se han convertido en el principal conflicto, por lo que es aún más difícil aprobar el plan de rescate. Paulsen, que estaba desesperadamente enfermo y buscó tratamiento médico, ignoró su dignidad y se arrodilló frente a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, líder del Partido Demócrata, y le rogó que apoyara el plan de rescate. A pesar de la valentía de Paulsen, el plan de rescate fue nuevamente rechazado. Lo que más entristece a Paulsen es que más de la mitad de los votos de la oposición fueron emitidos por congresistas republicanos.
Los intereses nacionales siguen perdiendo frente a los intereses de los partidos políticos. En una medida desesperada, Paulsen continuó revisando el plan de rescate mientras presionaba al Congreso a través de la Casa Blanca. 2 días después, el plan de rescate se presentó por tercera vez en el Congreso. En ese momento, el mercado estaba al borde del colapso, los 5 principales bancos de inversión fueron eliminados y Wall Street quedó devastado. Paulsen y su equipo utilizaron amenazas y rogaron para que finalmente los legisladores saldaran esta tercera deuda política y aprobaran el plan de rescate. El presidente George W. Bush firmó inmediatamente el proyecto de ley y se implementó el mayor plan de rescate en la historia de Estados Unidos. Después de que Paulsen obtuvo el dinero, rápidamente inyectó $125.000 millones en los 9 bancos más grandes. Esta medida impulsó la confianza del mercado y el índice Dow Jones subió 900 puntos. Lo más importante es que el precario sector bancario se reactivó y reanudó sus operaciones. Tan pronto como los bancos abrieron sus puertas, volvió a haber dinero disponible para prestar en el mercado y se alivió la crisis de liquidez. A partir de ese momento, la crisis se revirtió y la economía estadounidense escapó de la catástrofe. Así funcionan las operaciones de rescate del gobierno. De la timidez al rescate a gran escala, parece inconsistente, pero la lógica del gobierno actual nunca ha cambiado, es decir, para hacer economía, primero hay que hablar de política. Hemos terminado de hablar de la segunda pista anterior, los vericuetos de la operación de rescate del gobierno. Para resumirlo en una frase, el gobierno saldó cuentas políticas y salvó la economía estadounidense con un plan de rescate de $700.000 millones. Ahora repasemos una verdad, 2 pistas de este libro. Una verdad es la verdad sobre la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Una causa fatal de la crisis de las hipotecas de alto riesgo es la crisis de liquidez causada por los derivados financieros. 2 pistas, una es la quiebra del centenario Lehman, que es el punto de inflexión para el pleno crisis explotada. Revela la primera regla de supervivencia del mercado financiero, el efectivo es el rey, la otra son los giros y vueltas de las operaciones de rescate del gobierno, que es el punto clave para revertir la crisis, revelando otra regla de supervivencia importante, demasiado grande para fallar. Han pasado 10 años desde la crisis de las hipotecas de alto riesgo y la investigación sobre la crisis de las hipotecas de alto riesgo ha continuado. Como dije antes, se trata de una crisis financiera integral causada por una serie de razones complejas. Además de la crisis de liquidez causada por los derivados financieros como se analiza en este libro, muchos académicos tienen puntos de vista diferentes. Por ejemplo, algunas personas creen que se trata de una crisis regulatoria, que se manifiesta en la falta de supervisión de los bancos de inversión por parte del Banco Central, la relajación de la supervisión de los bancos comerciales y la falta de capacidad de respuesta a la crisis. Algunos estudiosos también señalaron que factores como la divulgación insuficiente de información sobre el mercado, las deficiencias en las calificaciones de las agencias de calificación crediticia y la débil capacidad de gestión de riesgos de algunas grandes instituciones financieras también fueron causas importantes de la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Bernanke, entonces presidente de la Reserva Federal, que luchó con Paulsen contra la crisis de las hipotecas de alto riesgo, también propuso en su libro, El coraje de actuar, la teoría del acelerador financiero. Creía que la crisis financiera se tragaba el flujo de crédito y la reducción del tráfico acelerará la crisis financiera como una bola de nieve que, una vez formada, si no se interviene decididamente, se hará cada vez más grande. En resumen, en los últimos 10 años, la investigación de la comunidad financiera sobre la crisis de las hipotecas de alto riesgo no solo no se ha detenido, sino que ha seguido profundizándose, porque todo el mundo sabe que solo aclarando las razones detrás de la crisis de las hipotecas de alto riesgo podremos proporcionar experiencia y lecciones para el desarrollo estable del mercado financiero. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?